Pero va. Buenos días, maestra. Mi nombre es Caleb Yosafat Padilla Ortega y el día de hoy en esta mesa redonda, en compañía de mis compañeros Daniela, Esmeralda y Cristian, vamos a exponer o platicar o dialogar entre nosotros, debatir sobre la arquitectura romana y griega. Espero que les guste y se entretenga. En esta ocasión, pues, Cristian, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de estas dos grandes culturas? Bueno, antes que nada, buenos días, compañeros, profesora. Bueno, a mí lo que principalmente me llamó la atención fueron los principales edificios de las dos arquitecturas, tanto la romana como la griega. Bueno, en la arquitectura romana, pues lo que más destacan son los edificios privados, los edificios para la vida pública, los edificios para el culto religioso, para el ocio y el entretenimiento, y edificios funerarios. Bueno, en edificios funerarios, pues los romanos se consolidaron más como los mausoleos o las tumbas, que estas pues tuvieron lo que eran, para lo que eran básicamente eran para enterrar a aquellas personas que, pues bueno, les hacían un ritual de inhumación y de incineración. También destacan los columbarios, que eran como grandes, eran como templos para los emperadores, y ahí se enterraban en estos edificios. También los edificios para el ocio y el entretenimiento, pues bueno, eran odeones, teatros, anfiteatros y circos, como el Teatro de Marcelo o el Coliseo Romano, que es muy famoso. También para el culto religioso, pues eran templos, santuarios y altares. Los altares eran construidos como elemento de los templos para realizar sacrificios y ofrendas a los dioses. También se destacan el templo de la fortuna viril, templo de Hércules victorioso y el Panteón Romano. Los edificios para la vida pública eran como plazas públicas, basílicas, curias y mercados. En estos destacan como la Basílica Julia, el Foro Boario, arcos de triunfo y columnas conmemorativas que eran elementos de estos edificios. Y bueno, por último, los edificios privados, que eran los domus, que son casas, los palacios y las villas romanas o las tumbas. Y bueno, en la arquitectura griega podemos destacar como el templo griego, que eran los que más destacaban en esos tiempos. Tenían como un estilo dórico, y bueno, también los que más destacaban era la Acrópolis, los Propilios, el Partenón, que es un edificio muy famoso de la arquitectura griega. Estos tenían, pues bueno, ya lo habíamos visto en otras clases, tenían elementos como columnas, y se destacaban por estilos dóricos, jónicos y corintios. Y bueno, por último, quiero destacar que otro de los templos que más representan estos estilos era el templo de Atenea Nike, también conocido como templo de Nike Aptera o de la Victoria Aptera. El Teion, que era uno de los templos más famosos en esos tiempos, y uno de los templos clásicos era el templo de Segesta en Sicilia, y también el templo de las Nereidas en Jantos. Estos eran como de carácter funerario, y tienen como esos estilos que habíamos dicho, las columnas y todos esos decorados, pues que en esos tiempos los griegos daban mucha importancia a ello. Y bueno, eso es lo que yo quería destacar de estas arquitecturas. Sí, no, también estuvo padre porque en estas arquitecturas de entretenimiento, como el circo, pues era una pista larga, era pues, una avenida larga, pues donde hacían carreras y todo eso, entonces también estaba muy interesante. El teatro, pues era solo de frente, solo era pues una pequeña parte donde pues podías ver el show, ¿no? Y, y el anfiteatro, pues ya era uno de 365 grados donde podías ver pues alrededor y estabas tú al centro. Estaba muy entretenido su arquitectura. La verdad, está muy padre. Sí, así es. Y bueno, los templos llevan unos, pues, elementos decorativos muy interesantes. En esos tiempos, pues, era muy elemental el dejar un templo súper decorado, y elementos que pues en estos tiempos ya no se hacen,
pero era sorprendente porque en esos tiempos, pues los elementos decorativos eran muy detallados, eran muy cuidadosos con los detalles que les dejaban a sus templos. Entonces era una arquitectura muy interesante. Sí, ¿no? Yo quería aclarar que, pues sí, la romana era más como una arquitectura más ornamentada, que era pues era lo más a lo visual, que se iba más a lo estético, y la griega era pues más colosal, no, colosal no, era más, eh, ay, se me fue, monumental, disculpa, una monumental, iban a las creaciones grandísimas y pues muy impresionante. Eh, tú, Dani, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te interesó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de estas dos culturas? Bueno, pues lo que a mí más me llamó la atención fue de que, bueno, en Grecia sus materiales que ocupaban pues era la madera y pues para soporte ocupaban para su techo lo que era el adobe, que pues es el sin coser, y para las paredes especialmente pues ocupaban lo que era la piedra alcaliza y el mármol para sus columnas. Y los muros y proporciones elevadas de sus templos ocupaban lo que era la terracota, y también para el material de sus techos era pues la teja, y pues esto lo sustituyeron por lo que era la paja. Y pues después con los romanos sus principales materiales eran eh, pues la piedra, los sillares, la soga, el tizón, el hormigón, el ladrillo, el mampuesto, y pues también ocupaban la madera. Y cuando el material era pues muy pobre se solía revestir con estucado y también con placas de mármol. Y pues también los romanos, ellos descubrieron lo que es el cemento, que pues actualmente se ocupa mucho, y también los arcos de medio punto, eh, el mortero, el toscano compuesto, y pues los griegos se les conocían por que sus construcciones eran estéticas y los romanos eran los constructores. Sí, también pasaron por muchas etapas de los materiales, utilizaron diferentes tipos, este, y pues sí, encontraron bueno, yo que me acuerde, y también se me hizo muy interesante que la arquitectura griega, pues, utilizaban el arco de medio punto, pero, o bueno, yo que recuerde, era la romana la que utilizaba más el arco de medio punto, utilizaban más la bóveda de cañón. La griega la conocía, pero no la usaba tanto, entonces, sí, pues han pasado por muchos, y pues, qué interesante, la verdad, están muy avanzados también las dos, se Sí. Y especializaban más que nada en sus cosas. Ajá. los romanos igual pues llegaron a utilizar lo que es el cincochura, que es pues el ladrillo secado al sol. También estuvo muy interesante eso también. Este, tú, Esme, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención de estas dos culturas increíbles? Pues lo principal para mí fueron las órdenes. Se dice que los romanos, pues sus principales maestros eran los griegos. De hecho, pues las órdenes arquitectónicas de los romanos comenzaron pues siendo órdenes clásicas. Eh, pues esto era parte tanto como de Grecia, pero pues lo fueron adaptando como de ellos. Existe la orden dórica, esa tiene una característica que pues es lisa, bueno, su fuste es lisa y termina con una parte superior en el toro. También es una estructura pues demasiado estrecho y pues a esto se le llama astrálago. También pues era una transición al capitel, y el jórico es, bueno, su característica tiene una base que es muy alta y muy delgada, a comparación del dórico. También el establecimiento posee pues un frontón decorado de acróteras, también coniza con menos vuelo que el dórico y decorada con
unos detalles con óvulos o también molduras. El córico, corinto, perdón, es una orden que pues tiene a ser muy elegante a comparación de las otras. Y pues su característica es un capitel en forma de cesta rodeada de follaje, no sé si las han visto, también con volutas y filas de hojas de acanto, ¿no? De hecho, también tomaron como otras órdenes que las hicieron como propias, que fueron el tosco y el compuesto. El tosco, pues, se caracteriza como tener un similar al dórico griego, y esta, pues, es en su friso, iría decorada con guíndalas o brucáneos o cráneos de buey. También en el fuste, pues, era liso y era compuesta, pues, por plinto y, pues, el toro, ¿no? En la base. Y en la orden compuesta, pues, era una mezcla de dos órdenes, que era el jónico y el corintio. Esta, pues, sus características eran la voluta del capitel y también, pues, como orden del jónico, pues, era una similar, ¿no? Y pues también tenía hojas de acanto que era pues perteneciente al corintio. Sí, ¿no? También, pues recalcando, la romana era más ornamentada, ¿no? Que se iba más a lo visual, hacían cosas, pues, increíbles, estaban muy hermosas, se detallaban, y la griega, pues, iba lo más a lo monumental, a las increíbles. La maestra, pues, nos enseñaba las diferencias, de tamaños y lo que podía crear una en la otra, ¿no? Este, algo más que quieran agregar, algo que también les haya impresionado de otra cosa. De mi parte creo que los romanos trataban de ser originales en cuestión de sus arquitecturas. Sí, también eran muy, pues distintas a las demás, querían hacer cosas nuevas, pero pues, definitivamente pues cada una tenía lo suyo, tenía pues cada quien lo especial, ¿no? Una que diferenciaba de las demás. Dani, Chris, ¿algo más quieren compartir? Ya, Yo por ya. último, pues bueno, dado a los comentarios de mis compañeras, se me hace muy interesante, bueno, es muy interesante para mí el uso que le dieron a la piedra, o sea, cómo los materiales que usaron le dieron mucha importancia a la piedra para sus templos. Me impresionan bastante la forma en la que trabajaron con ello y los elementos que usaban para que sus templos destacaran, para que fueran muy decorativos, todos los detalles que usaban. Y bueno, si nos damos cuenta, pues eran unos maestros, eran unos grandes arquitectos que en estos tiempos, pues bueno, no se adoptan esas formas, pero en aquellos tiempos, pues era, eran grandes esos arquitectos, ¿no? Porque cómo destacaban en cuanto a su arquitectura, sus elementos y los detalles que usaban. En tanto también los materiales, las tecnologías en esos tiempos, pues cómo adoptaban ciertas materias primas para utilizarlas en sus materiales. Y bueno, pues esa es mi conclusión, ¿no? La arquitectura griega y la romana fueron un elemento o un importante base para lo que es hoy en día la arquitectura, porque nos damos cuenta de la evolución que hubo en esos tiempos hasta ahorita, que de hecho pues no ha sido mucha, porque eh, seguimos adoptando algunas formas de construcción, pero nos damos cuenta que en esos tiempos, pues bueno, no se limitaban y eso es muy interesante. Sí, sí, definitivamente. El tallado de la piedra y cómo lo hacían y todo el tiempo que les llevaba, pues sí, impresionante. ¿Tú, Dani, otra cosa que quieras complementar, adicionar? Pues bueno, otra cosa interesante es de que los romanos se enfocaban mucho pues en lo que eran los acueductos, que pues estos se encargaban mucho de transportar el agua y pues actualmente esto se utiliza mucho en todas partes y pues creo que es algo importante para pues cualquier construcción o
edificios, todo. Sí, definitivamente, sí, evolucionó a pues ya toda la instalación hidroeléctrica que tenemos, entonces sí, definitivamente fue un gran paso también. Este, pues bueno, pues llegamos a nuestra conclusión y esto fue nuestra aportación, Miss, y pues muchísimas gracias y espero que le haya gustado. Ah, hasta luego. Pues también gracias a mis